¿Se han preguntado alguna vez por la paradoja que esconde la ciudad moderna? Millones de personas viven juntas, las paredes son delgadas, las calles siempre están llenas de ruido. El metro tiembla con la multitud, y, sin embargo, es precisamente allí donde nace la soledad más profunda. Recuerdo una escena en Madrid. Era un viernes por la noche, la Puerta del Sol brillaba de luces, los turistas se fotografiaban bajo el reloj. Y yo observaba a una mujer de unos 40 años sentada en un banco con el móvil en la mano. Pasaba de mensaje en mensaje, como si buscara en la pantalla a alguien vivo, cercano, presente. Pero su rostro decía otra cosa, estaba absolutamente sola. Y, paradójicamente, esa soledad parecía aún mayor por la multitud a su alrededor. Quizá también les haya ocurrido. Se puede vivir en Barcelona, con el mar al lado y miles de bares, pero al regresar a casa después del trabajo y abrir la puerta de un pequeño piso, lo que te recibe es el silencio. No hay nadie a quien contarle cómo fue tu día. Aunque en Instagram tengas cientos de me gusta, el corazón sabe que eso no sustituye unas manos cálidas ni una voz cercana. Como dijo Camus, la grandeza de una ciudad no está en cuánta gente vive en ella, sino en si hay lugar para la persona. Y a veces parece que las ciudades crecen más rápido de lo que nuestras almas logran enraizarse en ellas. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué precisamente allí donde estamos físicamente más próximos, estamos emocionalmente más distantes? Creo que hay varias razones. En primer lugar, las grandes ciudades dan sensación de libertad, aquí se puede empezar una nueva vida, cambiar de identidad, esconderse en la multitud. Pero con ello viene también el otro lado, nadie te conoce de verdad. Nos convertimos en roles, compañera, clienta, pasajera, vecina. Máscaras que facilitan la convivencia, pero que alejan de la intimidad auténtica. En segundo lugar, la ciudad impone un ritmo vertiginoso. Salir de Móstoles hacia el centro ya supone hora y media de vida. Trabajo, obligaciones, colas interminables. En esa carrera, estar con alguien se convierte en un punto más de la agenda. Y si no llegas, te quedas sola. Y en tercer lugar, la ciudad ofrece la ilusión de la abundancia. Aquí hay tanta gente, seguro encontraré a alguien, pensamos. Pero ese exceso de elección a menudo paraliza. Miramos a los demás como perfiles en Tinder, rápido, superficial, sin profundidad. Y la profundidad, esa que requiere tiempo, silencio, paciencia, desaparece. La soledad urbana no es solo un problema personal. Es un fenómeno social. Un estudio reciente de la Universidad Complutense reveló que más del 30% de los madrileños confiesan sentirse solos regularmente, aunque tengan trabajo, amigos e incluso familia. Y las mujeres entre 35 y 55 años lo experimentan con especial intensidad. Así que aquí les planteo la primera pregunta incómoda: ¿están rodeadas de personas que realmente las ven? ¿O de personas que simplemente las consumen? Porque la soledad no es ausencia de otros. Es ausencia de quienes saben mirar tu alma. En España, la estructura familiar fue durante mucho tiempo la mejor vacuna contra la soledad. En los pueblos siempre estaba la abuela en la ventana vigilando a todos, la tía que llegaba a tomar café sin avisar, los niños que llenaban los patios de risas. El barrio era más que geografía, era un organismo vivo. Allí conocían tu nombre, tus costumbres, tus miedos. Hoy, en cambio, en Madrid o en Barcelona, el vecino del ascensor muchas veces ni siquiera saluda, porque hemos aprendido a no sostener la mirada. En el centro de Barcelona el 40% de los pisos se alquilan a turistas. Hoy tienes una familia alemana al lado, mañana una pareja canadiense. El barrio se vuelve anónimo, y nosotros invisibles. Y aquí sufren especialmente las mujeres. Porque en nuestra cultura eran ellas las encargadas de tejer los vínculos, llamaban a la hermana, organizaban la comida, eran el pegamento emocional de la familia. Pero ahora, cuando el ritmo de la ciudad consume casi todo el tiempo, incluso las mujeres pierden ese papel.
Tienen carrera, libertad, oportunidades. Y al mismo tiempo enfrentan con frecuencia el silencio después de las 8 de la tarde. Recuerdo lo que me dijo una colega psicóloga en Salamanca. Antes una mujer podía quejarse de cansancio, de falta de dinero, pero no de soledad. Era casi vergonzoso. Ahora, la mitad de mis pacientes me dicen lo mismo, siento que no existo para nadie. Y en medio de todo esto, aparecen las redes sociales. Dan ilusión de contacto, pero pocas veces conexión real. Imaginen a una mujer de 40 años que trabaja en un banco en Gran Vía. Abre Instagram, amigas de vacaciones, conocidas en fiestas, compañeras en el gimnasio. Todas parecen vivir al máximo. Ella piensa, algo falla en mí. Pero la verdad es que muchas de esas mismas personas sienten lo mismo. Publican alegría para disimular silencio. Jung decía que la soledad no es falta de amor, sino imposibilidad de hablar de lo que es importante para ti. En la ciudad, esto se siente con fuerza. Podemos hablar con 100 personas a la semana, pero si no hay una sola que nos escuche sin juzgar, estamos aisladas. Y aquí mi segunda pregunta, ¿tienen en su vida a alguien con quien puedan hablar de lo que realmente duele? ¿Sin máscaras? En España nos gusta decir, nadie come solo. La tradición de la sobremesa es sagrada, largas horas de conversación después de la comida. No importaba tanto el menú como la compañía. Pero esa cultura la estamos perdiendo. Hoy la comida es un sándwich rápido frente al ordenador, y la sobremesa, un capítulo en Netflix. Hemos abandonado los rituales de cercanía. Así que les invito a pensar, ¿cuáles son sus propios rituales que las protegen de la soledad? Porque tal vez la cuestión no sea solo la ciudad, sino que hemos dejado de cuidar aquello que nos hacía humanos. Pero también hay otro lado. ¿Se han preguntado alguna vez si la soledad puede ser un regalo? La tememos como a una habitación fría sin luz. Pero si permanecemos allí un instante, los ojos se acostumbran a la oscuridad, y entonces aparece un espacio que nos pertenece por completo. Recuerdo a una estudiante mía en Barcelona. Llegó de un pequeño pueblo, vivía en un estudio diminuto en el Raval y el primer año lloraba casi cada noche. En la ciudad era invisible, me decía. Pero un día comprendí que esa invisibilidad me daba libertad. Nadie me conocía aquí. Podía pintar, cantar en la calle, ser cualquiera. Hoy es una artista reconocida. Y su primera maestra fue la soledad. Porque la soledad, paradójicamente, puede revelar nuestra verdadera fuerza. Solo cuando nos quedamos con nosotros mismos escuchamos una voz que el ruido de la multitud siempre ahoga. Kierkegaard decía, quien ha aprendido a estar solo, ha aprendido a ser humano. Muchas mujeres me cuentan que la soledad fue la chispa de sus decisiones más valientes. Una paciente, tras un divorcio, temía las noches, no sabía qué hacer con el silencio. Pero empezó a ir sola al cine, a pedir una copa de vino solo para ella, a escuchar flamenco en su cocina a todo volumen. Y un día entendió, no estoy sola. Me tengo a mí. En una cultura donde la mujer se definía por los otros, madre, esposa, hija, encontrarse a sí misma en la soledad es un acto de fuerza. Es apropiarse de su vida. Psicológicamente, la soledad puede ser laboratorio. En ella aprendemos a soportar el silencio, a hacernos preguntas sinceras, a descubrir deseos auténticos. Imaginen apagar el teléfono un día entero. Primero llega la ansiedad, ¿y si me pierdo algo? Pero luego aparece otra sensación, escuchan sus propios pensamientos. Es una sobremesa con una misma. Claro que hay riesgo, la soledad puede convertirse en aislamiento, en muralla. Pero si la aceptamos como espacio de encuentro interior, se convierte en aliada. Por eso les pregunto, ¿saben estar a solas consigo mismas sin miedo? Es una pregunta simple, pero muchos descubren que la respuesta es no. Tememos más a nuestros pensamientos que a la multitud de la Puerta del Sol. Y,
sin embargo, la soledad también puede ser semilla de creatividad. Lorca escribió sus versos más hondos en la distancia, Unamuno pensó sus reflexiones en la calma de Salamanca. Supieron que para decir algo al mundo, primero hay que escucharse a uno mismo. Así que quizá debamos dejar de ver la soledad como enemiga. Quizás sea un espejo en el que, al fin, reconocemos nuestro verdadero rostro. Ahora bien, la pregunta final es cómo transformar ese descubrimiento personal en un camino compartido. Porque la salida de la soledad no está siempre en encontrar a alguien especial, sino en crear un espacio donde podamos ser humanos juntos. Pienso en una iniciativa de Gracia, en Barcelona, un grupo de mujeres comenzó a reunirse cada jueves en un pequeño café. Lo llamaron Tertulia de los Jueves. Cada una llevaba algo sencillo, un trozo de pan, una botella de vino, sus historias. Allí reían, lloraban, discutían. No era terapia, no era un club. Era el regreso a la sobremesa, el arte de estar juntas. Los sociólogos lo confirman, la felicidad urbana es mayor donde existen pequeñas comunidades. Un club deportivo, un círculo creativo, vecinos que cenan juntos una vez por semana. No podemos cambiar todo Madrid o Barcelona. Pero sí nuestra calle, nuestro barrio, nuestro edificio. Especialmente para las mujeres. Porque la soledad urbana muchas veces tiene rostro femenino, la mujer tras un divorcio, la mujer con hijos ya adultos, la mujer que eligió carrera y ahora escucha al mundo preguntar, ¿y quién está contigo? Aquí hacen falta nuevos círculos de apoyo. No la familia de antes, no las redes sociales que fingen. Sino encuentros vivos, cálidos. Jung decía, solo lo que se hace común tiene vida auténtica. Si queremos vencer la soledad en las ciudades, debemos aprender a compartir tiempo, palabra, incluso silencio. Recuerdo a una amiga en Madrid que comenzó a organizar cenas en su casa. Venían sus amigas, traían niños, comida, y sobre todo, sus historias. Ella me dijo: Rafael, esto me salvó. Porque entendí, no estoy sola en este silencio. Todas estamos solas a veces, pero juntas la soledad se vuelve más ligera. Así que les dejo la última pregunta, ¿qué pueden hacer esta misma semana para que su soledad sea un poco menor? Tal vez llamar a esa persona con la que hace tiempo no hablan. Invitar a la vecina a un café. O simplemente decir hola en el ascensor. Las ciudades son grandes, ruidosas, a veces frías. Pero somos nosotros quienes podemos volverlas humanas. Camus escribió, la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo al presente. Quizá nuestra tarea no sea esperar a que alguien nos salve de la soledad, sino convertirnos nosotros en esa luz que impide que otros se pierdan en la oscuridad de la gran ciudad. Y quiero terminar con un final abierto. Porque no hay respuesta definitiva a la soledad. Hay, en cambio, preguntas correctas. Y quizá la más importante sea esta. ¿Estamos dispuestos a aprender a estar realmente juntos, sinceros, auténticos, sin máscaras, en un mundo que constantemente nos enseña a estar separados?